Pero ahora nos conectamos con México porque ya estamos con la directora editorial de Perla Ediciones. Y yo antes de saludar a Gwendolyn tengo que decir que es bien impresionante ver que una editorial con solo 9 libros publicados se ha transformado en un referente en nuestro continente. Así que partiendo por ahí, felicitaciones, Gwendolyn. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Antonella, pues muy contenta de llegar a Chile a través tuyo. Muchas gracias. Pues muy contenta, muy despierta y lista para esto. Me parece fantástico porque tenemos ahí unos 15 minutos para contarle a la gente que nos escucha respecto a lo que ustedes han hecho. Yo tengo acá 3 de los 9 libros. Y me faltó sacarme una foto así como abrazando los libros porque realmente una de las cosas que me llamó la atención de lo que está haciendo Perla Ediciones, que de nuevo son solamente 9 libros, yo aquí tengo un tercio de toda su producción, es esta lógica entre rescatar algunos textos fundamentales de la literatura universal y ponerlos a andar en la contemporaneidad, ¿no? Eso con prólogos de gente muy notable. Hay uno aquí que no tengo, que yo quiero puro, que es el clásico de Lord Dunsany, la hija del rey del país de los elfos, que tiene un prólogo de Neil Gaiman, por ejemplo, o esto que tengo yo aquí de Robert Louis Stevenson, Nuevas Noches Árabes, que tiene un prólogo muy bello de Jorge Luis Borges. Entonces preguntarte por esas decisiones, ¿no? De Gwendolyn, editoriales, de ir buscando estos libros que en algunos casos son muy desconocidos, en otros casos son muy famosos, pero en todos los casos eran muy difíciles de encontrar. Ay, Antonella, pues me encanta tu mirada. Se nota, por supuesto, que eres una lectora maciza, como diríamos aquí, y que tienes esa sensibilidad para detectar que precisamente esa es un poco la dinámica, ¿no? Es sobre todo mirar hacia atrás. Y te cuento un poquito de dónde viene eso. Yo toda mi vida he sido editora de libros y durante muchos años, 12, 13 años, estuve a cargo de la división de bolsillo de Penguin acá en México. Que para mí ha sido pues la escuela más grande que he tenido. Y entonces la lógica del bolsillo es como distanciarte, como alienarte de todo cuanto hacen el resto de las divisiones y en vez de estar obsesionada con la novedad y con la coyuntura y con lo que viene y con lo que está por estallar, es mirar hacia atrás y rescatar quizás con ciertas manías casi arqueológicas, ¿no? Aquellos libros que todavía podrían resonar con un público que hoy día quizás no comparte contexto y que no convive en la contemporaneidad, digamos, con el libro ni con el autor, pero a quien el libro aún tiene mucho por decirle, ¿no? Que a la luz de los ojos del editor, porque publicar es un capricho todo el tiempo, ¿no? O sea, este es un sentido bastante romántico, porque además también es una deudota y además es un trabajal. Pero es un capricho en la medida en la que en un catálogo editorial confluyen las pasiones y las obsesiones del editor que está detrás, en este caso, pues las mías. Entonces, es una mezcla allí de todos estos elementos, ¿no? Repito, por un lado, esta necesidad mía de dejar de mirar lo que está por venir o lo que está explotando, lo que está estallando, porque a mí la coyuntura me abruma. A mí en mi personalidad, con la mujer que soy ahora, eso lo encuentro francamente arrollador, ¿no? Y prefiero tomarme el tiempo para ir hacia atrás e ir a descubrir esas joyas que nomás hay que desempolvar. Y tú mencionabas, hay que empaquetarlas. O sea, si yo voy a darme el capricho de publicar La hija del rey del país de los celos de Dunsany, que para mí es un poema y para mí ese es el libro por el que existe Perla Ediciones en realidad, pues obviamente voy a ir a buscar el mejor prólogo que se haya escrito. Si no se ha escrito, tengo que encomendar alguno, voy a conseguir un epílogo, le voy a poner una traducción que a mis ojos sea lo suficientemente digna, sobre todo con la perspectiva latinoamericana, ¿no? Porque estamos acostumbrados a consumir textos de esta naturaleza, pues en traducciones castellanas, ¿no? Y toda la vida lo hemos hecho así. Entonces, sí hay esta cosa, ¿no? De mirar atrás y, por supuesto, de rendirles tributo a todos aquellos autores que de una u otra manera me convirtieron en lectora y que yo desesperadamente quiero compartir con la gente que quiere ser feliz y gozar mientras lee uno de los libros de Perla Ediciones. Bueno, compartimos con Gwendolyn el entusiasmo por compartir y por
a invitar a descubrir estos libros que son fascinantes para quienes están haciendo puchero diciendo, bueno, pero tus libros son mexicanos, ¿cómo encuentras aquí? Ah, pero la gente buena de Big Sur los distribuye en nuestro país y esa gente es fantástica y está haciendo llegar estos libros a librerías a lo largo de todo el país, así que pueden encontrar estos 9 libros de Perla Ediciones que se están haciendo desde México con mucho amor y con esta mirada que mezcla entonces lo clásico con lo contemporáneo. Por ejemplo, yo daba el ejemplo de La hija del rey del país de los elfos, pero por ejemplo La casa de las almas de Arthur Machen tiene prólogo de Guillermo del Toro, para que se hagan una idea, ¿no? de cómo van haciéndose esos diálogos. Ahora, estos 9 libros, Gwendolyn, un poco uno asume que marcan, y ustedes lo ponen en su página web como declaración de principios también, un poco vuestros intereses. Y los intereses tienen que ver con el fantástico y con la entrada a... me llama la atención porque a mí me encanta el fantástico, tanto en su línea horror como en su línea ciencia ficción, pero no sé si te pasa, en general como que la academia o al cierto mundo literario le ha costado evaluar eso como gran literatura, ¿cierto? Porque tiene el peso de lo popular, porque tiene el peso, bueno, del género, etcétera. Y cuando uno se encuentra con estos libros, es verdad, es como qué maravilla de escritura hay acá. Comparte con nosotros tu entusiasmo respecto a esta selección. Sí, mira, es que me encanta todo lo que cuentas. Creo que tú y yo nos podríamos echar unos mezcales 3 días enteros. Sin duda. Te aviso cuando vaya a México, sin duda. Pero por supuesto, sí, por supuesto. Mira, a mí por principio, y esta sí es una declaración de principios, a mí la academia no me importa nada, y a mí el círculo rojo y la élite y los pseudointelectuales o los snobs, pero verdaderamente me tienen sin cuidado 30 pueblos, ¿no? Porque yo creo que esta suerte como de superioridad moral o superioridad intelectual, en tanto que se validan unos a otros y ellos creen que pueden legitimar qué es lo que sí es literatura y qué es lo que no es literatura, ahí me da una hueva, no tienes idea de qué tamaño, ¿no? Y por eso en ese sentido, la colección sí, en sí misma, allí sí es un homenaje a quien reivindicó la fantasía de cada los lectores en español, que fue por supuesto Jorge Luis Borges, ¿no? Que en un momento en el que esto era como para el populacho, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, lo que sea que te haga leer y ponerle las manos encima a un libro, ya es una proeza, ¿no? Cuanto más en un mundo como el nuestro, donde hay tantísima competencia con 12,000 pantallas, 400 actividades, 7,000 juegos virtuales, qué sé yo. Entonces, a mí, si la élite o si los intelectuales creen que esto no es literatura, no me importa nada, al contrario, hasta me gustaría que dijeran que no es, ¿no? Porque eso me permite irme por la libre. Y lo que pasa con estos libros es que, mira, allí en el texto que a lo mejor miraste en Perla Ediciones, que es el que subió el maestro Ari Rosales, cuando él lo escribió a propósito de nuestra presentación, él hablaba, y citando a Roberto Calazo, de una alquimia en el catálogo de un editor que verdaderamente no es premeditada y que de pronto ya existe allí, digamos, un ecosistema y una interlocución entre los libros que publicas que van dando pistas de hacia dónde va expandiéndose ese catálogo, pero no necesariamente de forma uniforme, no necesariamente de forma pareja. Entonces, a mí, por ejemplo, como lectora, lo único que me interesa, bueno, muchas cosas. Una, para mí la lectura es profundamente hedonista, por supuesto. O sea, yo quiero leer algo que me encanta, que me divierta, que yo prefiera, y me pasa muy a menudo, quedarme aquí como rata de biblioteca que soy, en vez de salir, porque estoy pasándome la bomba en el país de los elfos. Y en esa medida, en mi caso como lectora, el placer está asociado al ejercicio de la imaginación. Y el realismo para una lectora como yo es, no sé si, a menudo es aburrido, pero no siempre. De hecho, hay ciertos autores realistas que me encantaría tener y por los que me voy a poner un riñón en la mesa para poder publicarlos. Pero sobre todo, a mí me encanta la lógica de la fantasía como un dispositivo para desmantelar la realidad. Y entonces ejercitar la conciencia crítica y poner el foco donde los realistas quizás lo ponen como de pasada o cosas que parecen un lugar común en la literatura de siempre, pero que en la fantasía con tantas alegorías y tantas metáforas de pronto te dan un garrotazo en la cabeza, ¿no? Entonces,
Sí, por supuesto que se nota una tendencia y una inclinación muy marcada por lo fantástico, por el sobrenatural. Espero incursionar pronto en la ciencia ficción, todas aquellas cosas que nos apasionan como lectoras. Pero en realidad, a mí lo que me importa son los buenos libros, y quiero que el lector que decida confiar en Perla Ediciones, que compre un libro de Perla Ediciones y que ayude a solidificar este proyecto y algún día tengamos una producción editorial pues más ambiciosa, más libros, hasta equipo, ¿no? Que ya no tengamos deudas, que cada libro de Perla Ediciones sea una promesa cumplida, ¿sabes? Entonces, hay más una intención que una categorización, me parece a mí, en esta conformación de catálogo inicial. Es muy bonito eso porque, como yo decía, hay ciertas editoriales a las que uno les sigue la pista, ¿no? Y que de alguna manera se transforman en un sello de garantía. Entonces yo sé que si está por Perla Ediciones va a tener cierto nivel y va a tener también cierta dirección. Hasta ahora estos 9 libros lo demuestran. Yo tengo acá en mi mesa 9 noches árabes de Robert Louis Stevenson, que es una joya, bueno, son todas unas joyas, pero esta, a uno que le gusta el horror oscurito, El Valle Perdido y otros relatos alucinantes de Argelon Blackwood, y Mitología, que es este libro canónico, de alguna manera, de Edith Hamilton, que desde los años 50 visita y relata el mundo de la mitología griega. Y los nombro estos 3 que son los que tengo. Está también Rey Mono, por ejemplo, también para decir que no solamente Occidente lo que está presente en el catálogo de Perla. Y cuando tú decías esto respecto a ir al pasado, pero yo pensaba, todos estos libros son súper actuales. Y de hecho, mucho de lo que consumimos hoy, tanto en términos literarios como en términos de cine y series, por ejemplo, tiene sus raíces en Robert Louis Stevenson, por ejemplo, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, hablemos un poco de cómo eso dialoga con el lector contemporáneo, con la lectora contemporánea. Podría ponerte ejemplos así como de cada uno de los libros. Por principio, Rey Mono no se parece a ninguna otra cosa que yo haya leído. Bueno, además, yo he leído muy poco. Creo que Rey Mono no se parece a ninguna otra cosa que conozcamos los lectores occidentales. Rey Mono funciona a la vez como una alegoría, es absurdo absolutamente, es profundísimo, está lleno de aprendes un montón sobre espiritualidad, aprendes un montón sobre las corrientes religiosas, espirituales de Oriente, o sea, está imbuido en el hinduismo, en el budismo, en el taoísmo, y a la vez tienes lecciones de vida, lecciones de humildad, lecciones de soberbia, pero además también es el viaje del héroe que acaba redimiéndose, ¿no? Pero además también es esta cosa absolutamente fantástica donde de pronto una piedra es fecundada por un rayo y de allí brota un mono, que es un mono mágico, ¿no? O sea, el rey mono es una lección de vida, es una cosa que a los chavitos en China les siguen pidiendo que lean, digamos, prescriptivamente cuando son jovencitos, 12, 13, 14 años. El Rey Mono es lectura obligatoria, que está lleno de imágenes de las que nunca te puedes zafar, o sea, de las que ya jamás te vas a librar, pero que verdaderamente cambia tu vida por esta combinación de tanta alegoría y sin sentido y absurdo y profundidad filosófica. O sea, es que no te puedo explicar Rey Mono porque habría que entrar a Rey Mono para entender a qué me refiero con todo lo que dice Rey Mono. Es profundamente actual y es muy precioso. El Don Seini, por ejemplo, la hija del rey del país de los elfos. Aquí tenemos una premisa que es espectacular, bueno, que a mí me parece muy hermosa, donde tienes un reino que se llama el reino de Earl, donde todo es un reino medieval, ¿no? Entonces hay un rey, hay un castillo, todos están chidos, y entonces un día llegan el ayuntamiento, o sí, como la corte, como los representantes del pueblo, y llegan y quieren ver al rey, y el rey los recibe en su habitación rojiza, larguísima, en su trono, y recibe al parlamento, y el rey dice, queridos súbditos, estamos a sus órdenes, ¿en qué los puedo ayudar? Y entonces el vocero del parlamento le dice, Su Majestad, ustedes nos han gobernado por años y años y años, y en Earl todo ha prosperado y todos somos felices y nuestras familias están a buen resguardo, pero queremos pedirle que algo cambie porque es hora de exigir que las cosas cambien. Y entonces el rey les dice, ¿y qué es lo que quisieran que cambiara? Y entonces el vocero le responde, querríamos ser gobernados por un ser mágico. Porque
el parlamento de Earl, como vocero del pueblo, está obsesionado con pasar a la historia, con trascender, con ser famoso, con pasar a los anales de la geografía, la literatura, la historia. Y entonces el príncipe Alberic, que es el hijo del rey de Earl, se le encomienda la tarea de cruzar mares y montañas y abismos y valles y cruzar el crepúsculo que divide el reino de Earl del país de los elfos. Y una vez cruzando ese crepúsculo, desposar a la princesa, a la hija del rey del país de los elfos, para poder regresar y darles a su pueblo un heredero mágico, ¿no? Pero al final, este no es un cuento de hadas, este no es un final feliz, este es un libro duro. Neil Gaiman en el prólogo te dice, este es un vino tinto para quien está acostumbrado a echarse una Coca-Cola, ¿no? Y es doloroso ese libro, y al final lo que te hace pensar es, ¿verdaderamente era necesario? Es verdad que queremos todos pasar a la prosperidad y a los anales de la historia y dejar nuestro nombre en alto por todas partes, porque esto es a un costo altísimo. Y entonces si nosotros, digamos, le restamos o le quitáramos toda esta, entre comillas, pues parafernalia fantástica, es profundamente realista, conmovedora y cabrona esa historia. Entonces, bueno, ahí, ¿así podría seguirme? Claro, ahí además aparece lo que ha sido una característica clave del fantástico, que es entrar a temas que son muy complicados a hablar respecto a la actualidad, que tiene que ver con lo humano, que tiene que ver con el miedo a lo otro, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo se organizan sociedades justas o injustas, lo que está ahí, y por eso es tan maravilloso leer fantástico, o tan fantástico leer maravilloso, porque nos permite mirarnos con distancia y, claro, como decía un profe mío que me encantaba, muchos de estos libros son ajís confitados, que es algo que ustedes en México hacen, pero nosotros no mucho, que es la idea de estas cosas, estos dulces que entran muy, muy dulce, muy amable a tu boca y cuando los tienes adentro, ¡pah!, te explotan y te hacen ver las cosas de manera muy distinta y yo creo que esa es la invitación. Gwendolyn, ahora para cerrar, porque obviamente tú y yo podríamos seguir hablando de libros, entusiasmos y más por horas, lo podremos repetir en algún momento, preguntarte por lo que le pasa a Perla Ediciones y a ti particularmente como directora editorial con que esos libros lleguen hasta acá, hasta el fin del mundo. ¿Cómo estás con eso? Ay, pues muy contenta, imagínate, o sea, gracias a las buenísimas gestiones y al maravilloso equipo de Big Sur, ya estamos en Chile y estamos por desembarcar en Argentina también. Nos escribe un montón de gente de Latinoamérica buscando los libros. Y fíjate que al principio nosotras teníamos como envíos internacionales, no en el caso de Chile, pero acá entre nos, y esto me da mucha risa, te juro que es más fácil poner una bomba en el Pentágono que meter un libro a Argentina, ¿no? O sea, como tenemos que resolver esto, no puede ser. Y bueno, hablamos con los chicos de Big Sur y estamos encantados y espero que esta relación sea próspera, larguísima. Yo veo que el equipo, como tú bien dices, es estupendo y que estamos ya en todas las librerías y bueno, mi máxima ilusión sería poder algún día ir a conocer Chile y tomar fotos de mis libros en las estanterías de las librerías chilenas, quienes con tantísimo amor han recibido nuestro catálogo. Así que no, para mí es una ilusión enorme y cuando me dijeron, oye, ¿aceptarías venir a una entrevista? Por supuesto, es a las 7 de la mañana, no importa, qué felicidad. Ahora, a las 7 de la mañana en México, claro. ¿Y qué se viene ahora? Porque tenemos esos 9 libros y crean una alta expectativa, ¿no? Respecto a qué se viene ahora después de en Perla. Está dura, ¿verdad? Está dura. Sí. ¿Qué hay que hacer ahora? Está dura, ¿no? Sí lo sé. Pues mira, estamos tratando de llegar antes de fin de año. Eso sí que a Chile llegará pues el próximo año. Pero ahorita estamos trabajando muy, 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 muy turbo radioactivos con 4 libros. Te puedo adelantar, hay algunas pistas. Uno son pistas, no se las he dado a nadie. Bueno, están en las redes sociales allí. Uno es el autor favorito de Ray Bradbury, que no se ha publicado nunca en América Latina. Él se llama John Collier y vamos a publicar su volumen de cuentos, que es loquísimo. Y ya espero tengamos oportunidad de hablar de esto y de conversarlo incluso. Y de que les eches, por supuesto, un ojo. Otro es uno de los autores favoritos de nada más y nada menos que Mariana Enríquez. Otra es una versión increíble de lujo de uno de nuestros grandes libros bestseller, guardando toda proporción, pero no se lo imaginan y está chulísimo. Y otro es un clásico que vamos a rescatar de hace
que te diré, es como del siglo XVIII, pero con un turboprólogo, un epílogo, un portadón, y es quizás el libro más difícil que hemos tenido que editar y que vamos a publicar, pero que estoy segura de que hace falta. Y no te voy a soltar más pistas sobre este último, pero ya los irás viendo en las redes. Tendré que ir al Instagram de Perla Ediciones y preguntarle a los gatitos, que son los verdaderos... contarlos. Sí, son los verdaderos asesores de toda esta gestión, y una cree que donde hay gatitos las cosas andan bien. Entonces, perlaediciones.com, si quieren conocer el catálogo, síganles en las redes sociales, además, para que estén atentos a lo que se viene. Vean los gatitos, además, que son hermosos. Y en Chile están distribuidos por Big Sur, y me encanta, Gwendolyn, que me das razones para saber que vamos a hablar pronto de los libros que se vienen en Perla Ediciones. Te mando un abrazo desde Santiago, que estés muy bien. Muchas gracias. Yo también, hermosa. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Mil gracias por todo. Nosotros tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos con más Semáforo.